Bueno, hoy te voy a enseñar a hacer el ejercicio número 6 del trabajo 3 de pilas avanzadas. El mismo dice verificar si una pila dada es capicúa. Sabemos bien que un número capicúa es un número que sería igual del derecho que del revés, como por ejemplo este, que se lee 6226, si lo lees a la inversa se lee 6226. Trasladada a una pila que llamaremos dada, como bien dice la consigna, quedaría de la siguiente manera: 6 como tope, 2, 2 y 6 como base. Entonces, ¿cómo hacemos que la computadora entienda que esto es capicúa? Y es muy sencillo. Y es partiendo la pila a la mitad y comparando los valores entre sí. Entonces vamos a tener una pila auxiliar y le vamos a pasar a la pila auxiliar exactamente la mitad de valores que tiene la pila dada. La pila dada tiene 4 valores, entonces le vamos a pasar 2 a la pila auxiliar, los que desapilaremos de dada y pasaremos a auxiliar. Entonces quedaría de la siguiente manera: apilamos el 6 en auxiliar y el 2. Y estos se desapilan de la pila dada. Entonces quedaría de la siguiente manera. Y entonces comparamos. 2 es igual a 2, 6 es igual a 6. Entonces la pila efectivamente es capicúa. Ahora, esta explicación claramente solo sirve si la cantidad de números es par. ¿Qué hacemos si la cantidad de números de la pila es impar? Como por ejemplo esta pila, este número digo. Este número tiene una cantidad de dígitos impares, que es 5. En la pila quedaría de la siguiente manera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Le vamos a pasar a la pila auxiliar la mitad de dada. Tenemos 5 elementos, dividido 2 da 2,5. Vamos a hacer que la cantidad de elementos que le pasemos sea un número entero. Si nosotros tomamos el valor entero del 2,5, le vamos a pasar 2 elementos auxiliar, claramente. Entonces quedarían en la pila dada 3 elementos. Quedaría de la siguiente manera. La pila auxiliar quedaría así. Y la pila dada quedaría así. Entonces sabemos que el primer elemento de la pila dada en este momento actualmente no va a interferir en si la pila es capicúa o no, porque ese elemento es el elemento del medio, y este elemento es el único que no va a afectar si la pila es capicúa o no. Entonces, ¿qué podemos hacer con este elemento? Este elemento lo desapilamos, lo borramos, o lo apilamos en una tercera pila a la que vamos a llamar basura, como una especie de papelera de reciclaje. Entonces pasamos el elemento de dada, el primer elemento que sabemos que es el del medio, a basura. Entonces quedaría el 1 en basura y en dada el 1 no está más y quedan el 2 y el 7. Y comparamos, como cuando eran pares. Sabemos que 2 es igual a 2, 7 es igual a 7. Entonces efectivamente la pila es capicúa. Bueno, la teoría fenómeno entonces. Ahora, ¿cómo plasmamos esto en el código? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, creamos un archivo, ponemos los datos de las pilas, ponemos la librería de pila, y yo aparte puse esta librería que me va a permitir ingresar un booleano. ¿Qué es un booleano? Un booleano es una variable, como lo puede ser el int, como lo puede ser el char, como lo puede ser el float, que va a devolver únicamente dos valores. Yo, por ejemplo, voy a poner un booleano que se llame booleanito, y va a devolver dos valores, que pueden ser false, de falso, o true, de verdadero. Es como una especie de bandera, si se quiere, y nos va a servir para más adelante. Entonces, bueno, tenemos esto. Tenemos las pilas dada, auxiliar y basura, que sirve como papelera de reciclaje. Vamos a crear una variable entera llamada contador, que va a empezar en 0, y un char de confirmación, que solo va a servir para confirmar. Inicializamos las tres pilas mencionadas anteriormente y vamos de lleno a crear
el ciclo para que el usuario ingrese los datos en la pila dada. Ponemos leer dada y abajo vamos a poner contador más. ¿Esto para qué? Esto para que cada vez que el usuario ingrese un número en la pila dada, el contador se va a ir incrementando de uno en uno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al final del ciclo, cuando el ciclo termine, cuando el usuario no quiere ingresar más números, el contador va a ser igual a la cantidad de elementos que ingresó el usuario. Si el usuario ingresó 5 números en la pila dada, contador va a ser igual a 5. Si puso 7 datos, va a ser igual a 7. Si puso 8, va a ser 8 y así sucesivamente. Vamos a imprimir un cartel en pantalla para consultar al usuario si desea ingresar otro número. Yo aparte le pongo este guión N para dejar un espacio para que quede un poco más prolijo, si se quiere. Ahí leemos el archivo char, que lo vamos a asignar en la variable confi de confirmación. Muy importante, antes del scanf vamos a poner un flush con stdin adentro. Esto para limpiar todos los valores que puedan estar en el teclado, para ahorrarnos problemas a futuro. Y después creamos la condicional en el while, que va a ser mientras confi sea igual a s o confi sea igual a S mayúscula. Muy importante el punto y coma al final. Esto para prevenir que pueda ingresar la S minúscula o mayúscula. Tocas la S, sea lo que sea, la va a tomar igual. Bueno, bárbaro entonces. Ahora, ¿cómo sabemos si la pila es par o no es par? Para eso tenemos el booleano. El booleano que se va a llamar par. Si par es verdadero, significa que el booleano significa que la pila va a ser par. Si par es falso, significa que va a ser impar, claramente. Entonces vamos a tener que contador tiene la cantidad de elementos de pila. Entonces es muy sencilla la cuenta. Vamos a hacer una cuenta que va a ser sí, contador dividido 2, pero con el porcentaje es igual a 0, par va a ser igual a true. Y si no, va a ser igual a false. Bueno, ¿qué cuenta hicimos acá? Este operador se llama el operador resto y te va a devolver el resto de la división. Entonces, si vos tenés que el contador es, por ejemplo, 4 dividido 2, el resultado de esta operación va a ser el resto, porque no tenés la división, tenés el operador resto. Entonces, si por ejemplo el contador es 4, si la pila dada tiene 4 elementos, lo dividís por 2, el resto va a ser 0. Entonces la pila va a ser par. Si por ejemplo tenemos 7 y lo dividimos por 2, el resto va a ser 1. Entonces no va a ser igual a 0. Entonces par va a ser igual a falso. Bueno. Entonces seguimos con otro if. Y vamos a hacer, si par es igual a true, vamos a hacer un for que lo vamos a inicializar en 0. Vamos a hacer hasta que el for sea menor a contador dividido 2. Y vamos a hacer que incremente en 1. Y vamos a apilar en dada. No, vamos a apilar en auxiliar lo que desapilemos de dada. ¿No? Perfecto. Esto lo vamos a hacer más corto. Lo podemos hacer así. Si par. Si pones así, ya el if da por sentado que esto es true. Si es falso,
no se cumple la condición. Esto solamente se aplica si par es verdadero. Si lo ponemos así, lo estamos negando. Y va a significar que es cuando par sea falso. Así es cuando par es true. Entonces lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué hicimos en este for? En este for vamos a hacer que dé la cantidad de vueltas de contador dividido 2. Si nosotros tenemos 4 elementos en la pila de A, va a dar 2 vueltas. Las suficientes para partir la pila dada justo al medio, como estaba explicado en la teoría, ¿no? Entonces nos van a quedar las dos pilas. Nos va a quedar la pila auxiliar con la mitad de los elementos y la pila dada con la mitad de los elementos, ¿no? Entonces vamos a hacer, mientras auxiliar y dada tengan elementos, vamos a hacer el siguiente ciclo, while. Y vamos a preguntar si el tope de auxiliar es distinto al tope que tenga dada. Si es distinto, si en algún momento los topes dejan de ser distintos en ambas pilas, como comparamos acá, si nosotros tenemos la pila 6226, nos va a quedar una pila con el 2 y otra con el 6, ¿no? Y la otra pila nos va a quedar con el 2 y con el 6. Entonces, si en algún momento los topes de las pilas dejan de coincidir entre sí, es porque la pila no es capicúa. Por eso preguntamos si es diferente. ¿Se entiende? Entonces vamos a crear otro booleano que se va a llamar capicúa. Y lo vamos a inicializar en true. ¿Por qué lo inicializamos en true? Nosotros de entrada vamos a dar por sentado que la pila dada es capicúa. Si en algún momento deja de serlo porque se cumple esta condición, vamos a hacer que capicúa sea igual a false. Ya sabemos que la pila no es capicúa si en algún momento se cumple la siguiente condición, ¿no? Entonces, bueno, y así vamos a comparar todos los topes siempre y cuando tengan contenido. Entonces los vamos a apilar en basura. Lo vamos a apilar en basura porque ya no nos sirven los topes que vamos comparando. Ya está, si una vez comparado los topes ya confirmamos que son iguales, los desapilamos. Y los apilamos en la tercera pila llamada basura. Vamos a hacer lo mismo con ambas pilas. Perfecto. Ahora, esto siempre y cuando la pila sea par. Ahora, ¿qué hacemos cuando la pila no es par? Cuando la pila no es par es muy similar el método, como ya lo habíamos adelantado en la teoría. Hacemos otro for, inicializado en 0, mientras i sea menor a contador dividido 2 y más. Ahora, supongamos que contador es igual a 7, por ejemplo. Tengamos en cuenta que contador es una variable de tipo entero. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si contador es igual a 7, al ser un entero, al dividirlo por 2, recordemos que 7 dividido 2 es 3,5. Entonces nos vamos a quedar con el valor entero de esa operación, que es el 3. El 0,5 lo descartamos. Entonces este for va a dar 3 vueltas si contador es igual a 7. No va a dar 3,5. Sería imposible. Bueno, lo que hacemos va a ser lo siguiente. Vamos a apilar en auxiliar
lo que desapilemos de Dada, ¿no? Entonces nos va a quedar exactamente la mitad, como lo veníamos haciendo antes. Pero sabemos, aparte, que nos va a quedar con el 1 acá arriba. Entonces el 1 que estaba acá arriba, por ejemplo, en una pila con 5 elementos, lo tenemos que desapilar y apilar en basura. Entonces, una vez que nos queden las pilas así, con el 1 acá, esto es un 1, lo vamos a desapilar el primer elemento de Dada, el tope, en basura. Entonces, apilamos en basura lo que desapilamos de Dada. ¿Se entiende? Y ahora la estructura es la misma que antes, porque ya las pilas nos quedaron así. Ya nos quedó así la pila. Entonces va a ser exactamente lo mismo que cuando era par. Mientras ambas pilas tengan contenido, Dada y auxiliar, vamos a comparar el tope que tiene Dada con el tope de auxiliar. Si esto pasa, ya sabemos que la pila deja de ser capicúa. Si en algún punto los topes no son iguales entre sí, la pila no es capicúa. Y así con todos los topes, íbamos apilando los elementos que ya no nos sirven en la pila llamada basura, en la papelera de reciclaje que inventamos. Y entonces, al final de todo esto, de todo este código, ya vamos a saber si la pila es capicúa. Entonces lo que nos queda hacer es muy sencillo. Si capicúa, vamos a imprimir un mensaje en pantalla que diga la pila es capicúa. Y si no, la pila no es capicúa. Ejecutamos y probamos. Ingreso un valor entero. Toque ese si es ingresar otro. La pila es capicúa. Ahora vamos a ingresar una con números impares. La pila es capicúa. Ahora vamos a ingresar una que no sea capicúa. La pila no es capicúa. Y así se resuelve el punto número 6 del trabajo 3 de pilas avanzadas.